tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal. Hace un tiempo tuvimos el gran honor de recibir en estas tribunas amigas de los pueblos árabes, al primer ministro de la Autoridad Palestina, al presidente de la Autoridad Palestina. Y hoy tenemos la satisfacción de recibir al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad, al que va a presentar, y le agradezco que haya aceptado hacerlo, doña Soraya Rodríguez Ramos, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La tribuna es suya. Señor Primer Ministro Salam Fayyad, señores miembros de la Autoridad Nacional Palestina, embajadores, distinguido público, les agradezco a todos ustedes su presencia esta mañana para participar en este coloquio. Agradezco también al Foro de Nueva Economía por la oportunidad que me brinda de poder presentar ante el auditorio al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, el señor Salam Fayyad. El señor Salam Fayyad es un hombre muy conocido y si tuviera que decir solo dos cosas de él, les diría que es conocido en el ámbito internacional por su incansable compromiso a favor del pueblo palestino y por su gran capacidad de interlocución en la búsqueda de una paz digna para Oriente Próximo. El primer ministro Fayyad une a su sólida formación académica su gran experiencia como docente y economista internacional, una experiencia que ha acumulado a través de sus muchos años de trabajo en el Banco Mundial y evidentemente una dilatada trayectoria política al servicio de la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro ha sido antes ministro palestino de Finanzas y Exteriores y todo ello hace que sea hoy por hoy una de las personas que más sólidamente conocen los retos y oportunidades que aguardan a la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro Fayyad guarda con España una especial relación de amistad y cariño que consideramos recíproca con el pueblo palestino. Es un buen conocedor de nuestro país y por eso sabe que España es un socio particularmente activo en los esfuerzos de paz para la zona. Ello se corresponde con uno de los objetivos estratégicos de la política española, al que colaboran nuestras iniciativas diplomáticas y políticas, desde la Conferencia de Madrid de 1993 hasta las iniciativas en materia de seguridad, inversiones, relaciones comerciales y cooperación al desarrollo. Señores y señoras, España siente que no puede, bajo ningún concepto, desligarse de uno de los puntos más complejos de la agenda internacional y que tanta incidencia tienen en la seguridad global. Esta convicción nos ha hecho, como presidencia de turno de la Unión Europea, colocar entre las prioridades de nuestra presidencia el acompañamiento a la búsqueda de soluciones pragmáticas en el conflicto israelo-palestino. La centralidad del conflicto es evidente, pero trabajamos también para tender puentes de entendimiento desde perspectivas más amplias. Una de ellas es el engarce entre las riberas del norte y del sur del Mediterráneo, a través de la Unión por el Mediterráneo, cuya cumbre, como saben, vamos a celebrar en junio en Barcelona, y también mediante los esfuerzos y las aproximaciones globales a través del mecanismo de alianza de civilizaciones. Somos conscientes que hoy nos encontramos ante una encrucijada, que necesitamos un impulso acrecentado para mantener en su rumbo las conversaciones de paz, las que han sido llamadas conversaciones de proximidad, que son una oportunidad
que no se debe desperdiciar. Y España apoya los esfuerzos del Cuarteto y de la Administración norteamericana por encontrar el marco propicio que permita retomarlas. El primer ministro Fayad cuenta con el respaldo de España, y él lo sabe, para que su plan, que en 2 años debe crear las bases institucionales y estructurales para un Estado palestino viable, democrático y transparente, sea posible. Hemos concluido precisamente ayer, aquí en Madrid, las reuniones del Comité Ad Hoc de apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, en la que España, junto con Estados Unidos, el Cuarteto, la Unión Europea, instituciones financieras internacionales, han conocido directamente, en primera persona por el ministro Al-Fayad, las necesidades y requerimientos financieros que necesita la Autoridad Nacional Palestina para poner en marcha este plan. Lo hemos hecho en un marco de esfuerzo coordinado entre los donantes más importantes para buscar el mayor impacto, la mayor eficacia y la mayor transparencia de nuestras acciones. Permítanme, por lo tanto, que cite de forma expresa el apoyo y el esfuerzo que la cooperación internacional al desarrollo realiza con la Autoridad Nacional Palestina y con el pueblo palestino. Nos hemos convertido en este esfuerzo y en este compromiso tan importante en uno de los mayores donantes del pueblo palestino, y en estos momentos sobrepasamos anualmente la cifra de 100 millones anuales de dólares en ayuda oficial al desarrollo bruta. Lo hacemos desde la cooperación española, trabajando conjuntamente con ustedes para crear un Estado palestino viable. Y lo hacemos trabajando en la lucha contra la pobreza, buscando un desarrollo económico y social en los territorios palestinos, intentando fortalecer las estructuras institucionales y las estructuras del Estado y apoyando a la sociedad civil en el ámbito de los valores democráticos y de construcción de paz. Sabemos que uno de los elementos más necesarios para el ejercicio de las responsabilidades a las que tiene que hacer frente la Autoridad Nacional Palestina es la previsibilidad financiera, es decir, contar con un marco claro y realista de ingresos y gastos. España, por eso, ha venido suministrando apoyo presupuestario directo en tiempo y forma, como nos ha solicitado la Autoridad Nacional Palestina, a través del mecanismo Pegase de la Unión Europea. Ayer, precisamente, anunciamos el incremento de este instrumento financiero de 25 millones de euros anuales a 30 millones de euros. Quiero también significar la importante labor que desarrolla la cooperación española en el componente de nuestra ayuda humanitaria. Lo hacemos asistiendo a los refugiados palestinos, refugiados de Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria. Y lo hacemos trabajando muy íntimamente con UNRWA, la autoridad, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. España se ha convertido en el 10º donante de UNRWA con una aportación de 13 millones anuales a esta organización. Nos preocupa de forma especial la situación difícil, frágil, muy delicada que vive la Franja de Gaza, situación que empeoró después de los bombardeos de Israel a la franja a finales del año 2008 y enero del 2009, y nos preocupa también que la comunidad internacional no pueda asistir en el imprescindible trabajo de reconstrucción de la Gaza mientras prosiga el cierre decretado. Para concluir y para dejarles ya con nuestro invitado, con el primer ministro, quisiera de nuevo subrayar el apoyo de España a la construcción de un Estado palestino democrático y viable en un plazo breve de tiempo, nacido del deseo de paz y de las negociaciones con Israel. El primer ministro, la Autoridad Nacional Palestina, sabe que tiene y que cuenta con España como un socio fiable, un socio justo, un socio comprometido. Se nos han abierto y tenemos abiertas muchas oportunidades. Los hombres, las mujeres, los niños palestinos necesitan estas oportunidades y nosotros, ustedes y la comunidad internacional tenemos la responsabilidad y la obligación de aprovecharlas.
Thank you very much for... Muchas gracias por estas amables palabras de presentación y me van a permitir, señoras y señores, me van a permitir, como digo, que empiece por decir que me honran ustedes. Es un gran privilegio para mí el poder estar aquí dirigiéndome a ustedes en este foro tan distinguido y especialmente me satisface que esto se dé en la ciudad de Madrid, un lugar de especial significado. Acabamos de oír unas palabras, esta solicitud de una paz digna en una región que ha sufrido mucho durante demasiado tiempo. Y quisiera además recalcar estas palabras que acabamos de oír. Existe esta necesidad de una paz digna, de una paz honrosa. Les aseguro que nosotros, palestinos, estamos firmemente comprometidos para con esta vía, este camino de asentamientos que da lugar a una paz honorable, duradera, justa, para toda la región. Y estoy especialmente satisfecho cada vez que puedo ver una bandera de Palestina. Aquí está bien expuesta, al lado de la bandera de España y al lado de la bandera de la Unión Europea. Es verdaderamente un auspicio. Así vendrán las cosas. Lograremos la paz, lograremos verdaderamente hacer que nuestro sueño se transforme en realidad. Un sueño que data de hace mucho tiempo. El sueño de poder vivir libremente, con dignidad, como todos los pueblos del mundo, en un país propio. Paz, armonía, seguridad, esos son los adjetivos que queremos utilizar para describir las relaciones con nuestros vecinos. Esto será bueno para todos los pueblos de la región. Será bueno porque se habrá logrado la paz y la seguridad internacionales. En cuanto a este objetivo de lograr la paz digna, pues hay desde luego otras realidades a tener en cuenta. Tenemos que ver cómo han ido sucediéndose los acontecimientos desde hace unos años. Queremos lograr este objetivo y no me cabe la menor duda de que todos nosotros compartimos este deseo, que es el de lograr una paz duradera y digna para todos los que viven en la región. Ya sabemos que hay expansión de asentamientos por parte de Israel, estos territorios ocupados en el 67, en distintas partes de Cisjordania. Estas insurgencias o ataques, nosotros, los palestinos, hemos tenido que desplegar nuestros sistemas y servicios de seguridad para establecer efectivamente esta realidad pacífica. Así es, así lleva siendo bastante tiempo. Esta es la realidad que tenemos que soportar nosotros los palestinos. Una ocupación que data ya de casi 43 años, que son muchos, demasiados años. Si vamos a conseguir el final, que es el deseo de la comunidad internacional, estos elementos negativos deben de desaparecer. Aparte de esta presencia y esta persistencia desde hace demasiado tiempo, y además recordando que han sido una violación sistemática de la legislación internacional, de forma tal que podemos decir que esto no encaja con lo que tiene que darse para que emerja un Estado estable. Tendríamos que pensar en cómo interrumpir esas prácticas. Pero lamentablemente a lo que nos enfrentamos es a otra cosa, es a más adversidad, más prácticas. Estos son obstáculos que no van a permitir lograr la paz digna y duradera en la región. Sucedió, por ejemplo, hace 2 años. Se sabe que se plantea una nueva política en cuanto a deportaciones. Esto puede que afecte y muy negativamente a decenas, si no a cientos de miles de personas.
Estamos hablando de esta legislación, esta norma 1650. Esto es peligrosísimo, esto es delicadísimo y esto desde luego no encaja con el tipo de evolución real que tenemos que empezar a ver. Si las personas de la región, pero fuera de la región también, israelíes y palestinos, que en principio tienen que estar dispuestos a entregarse psicológicamente, emocionalmente, en un proceso político percibido, y esto es indudablemente necesario para lograr este resultado que anhelamos todos. Pero, ¿qué hace falta? Hace falta algo que claramente viola las resoluciones del Consejo de Seguridad. Estamos hablando de desplazamiento y movimientos de civiles, deportación, literalmente. Viola efectivamente la legislación internacional humanitaria, va en contra de la Convención de Viena, pero además vemos cómo se ha pasado a manos militares para la ejecución. Podemos decir que amenaza incluso ser el resultado una obligación inestable que afecta a todos nosotros, afecta a todos y a los hijos de quienes viven ahí, niños que han nacido ahí. Esto es terrible y afecta además a palestinos que viven en Cisjordania y han perdido, por lo que sea, su residencia. Personas que están ahí en Cisjordania para una reunificación, pero que no han conseguido todavía esos documentos identificativos. Estamos hablando de decenas de miles de personas, decenas de miles, que puede que se vean directamente afectados por esta práctica caprichosa. Hago referencia a esto a modo de ejemplo del tipo de actividad que debería de desaparecer, debería de dejar de ser. Estos son los rasgos negativos a los que me refería al principio. Poner fin a estas acciones. El proceso político, en principio, va a lograr los resultados que todos buscamos. Si fuera así, si se lograran, pues sería parte de la realidad a la que nos enfrentamos. Hay rasgos negativos, claro que sí. Uno de ellos es la fractura, la fragmentación que se da a título interno en Palestina. Estamos hablando ahora mismo acerca de esta separación política y de otro tipo. Esta separación, este distanciamiento entre Cisjordania y la Franja de Gaza. No tiene que ver con lo que estamos intentando hacer a medida que avanzamos para ver si logramos efectivamente ese Estado viable de Palestina. Yo lo digo y lo repito, lo que buscamos, el Estado que buscamos, es lo que emergerá en esos territorios ocupados en el 67, la Franja de Gaza, Cisjordania, incluyendo la parte oriental de Jerusalén como capital. Así que incluso si el supuesto fuera el de que hay un proceso político lo suficientemente robusto y susceptible de ser creído, si nosotros los palestinos no conseguimos reunificar nuestro país y nuestras instituciones, corremos el riesgo de no poder transformar ese sueño en realidad. Esto es importante y esto pues es uno de los elementos negativos en este panorama al que nos enfrentamos. Ya sabemos que pues da lugar a un decaimiento, incluso pues a una reacción pesimista. Es una lástima, lo sé, lo digo, es duro y es difícil, pero a pesar de todo no debemos de venirnos abajo, no debemos de perder la fe, porque ahora más que nunca nosotros palestinos creemos que estamos ya sobre ese camino. Podremos vivir como pueblo libre en nuestro país. Y el hecho de que hay ciertas razones que nos refuerzan. En primer lugar,
el apoyo sólido por parte del pueblo palestino. Es una visión unificadora. Sabemos que es algo que interesa no solamente a quienes viven en la zona ocupada, sino más allá de ahí. Este deseo de prepararse para ser Estado, desarrollar capacidades, desarrollar instituciones, lograr aquellas instituciones que son esenciales para poder verdaderamente haber adquirido la categoría de Estado. Es un factor robusto. Sabemos que hay mucho apoyo y sabemos que hay apoyo amplio también para este concepto, el concepto de que los palestinos debemos de hacer lo necesario, arremangarnos, por así decirlo, prepararnos para poder decir que somos Estado. Y esto, pues para confirmarlo, es importante comprender que es esencial. Y yo quisiera olvidar y hacer que se olvide este concepto de que se está buscando una cierta autonomía. No es eso, no es eso. Se ha dicho que es esto. Pues a lo mejor alguien lo piensa, pero no es eso. Es prepararnos para ser Estado. Para que cuando se ponga fin a la ocupación, cosa que sucederá, estemos listos para asumir las riendas de la responsabilidad, para poder verdaderamente gestionar los asuntos de forma competente del pueblo palestino, de forma idónea en todos los campos de gobierno. Listos como Estado fuerte, con instituciones sólidas. Esto es a lo que aspiramos. Y tengo que decir también que es válido y que es imprescindible, además, dentro del contexto de Palestina. Han pasado muchas décadas desde el inicio de estos terribles sufrimientos. Nuestro pueblo se merece lo mejor en todos los campos del gobierno. Gestión económica, financiera, seguridad, por supuesto, infraestructuras, atención social, sanitaria, educación. Esto es a lo que me refiero. Se trata de verdaderamente poner a prueba y ver si se pueden garantizar estos servicios de forma justa, equitativa. Estamos preparándonos para este estadio y así la autoridad, de forma eficaz, empezará a ver cómo se transforman las instituciones. Este será el punto de salida. Ahí reside la fuerza. Yo creo que esto es verdaderamente lo que nos va a unir. Aparte de diferencias políticas, porque no hay dos palestinos que no estén de acuerdo. Todos están de acuerdo en que es importante, muy importante, recuperar lo que se deba recuperar. Es un acuerdo importante. Yo sé, por supuesto, que hay distintos puntos de vista acerca de lo que esto puede representar si pensamos en el conflicto y sus parámetros, pero en esto todos estamos de acuerdo. Y esto nos une y nos hace fuertes. Si combinamos este factor de fuerza con lo que nosotros apreciamos, una unanimidad, no virtual, sino unanimidad a nivel internacional a favor de esta visión, pues en marzo, en Moscú, el cuarteto se reunió ahí y de forma nítida, de forma abierta, tajante, expresó apoyo a esta visión de la autoridad palestina, trabajando con ahínco para lograr este Estado. Esto es importante y esto además confirma lo que nosotros ya sabíamos desde hace tiempo acerca de estar completamente unidos, sin costuras. Esta ocupación que empezó en el 67 tocará a su fin y estamos también firmemente unidos apoyando el esfuerzo palestino, un esfuerzo que dará lugar a que el pueblo palestino efectivamente pueda ejercer su derecho a autodeterminación en un país propio. Esto es lo que a nosotros nos representa esta reunión de Moscú. Y es más, esta reunión que sabemos se celebró ayer en Madrid, una reunión importante. Si retomamos
la declaración del cuarteto, veremos que el HLC se le encomendó hacer todo lo necesario para poder efectivamente coordinar los esfuerzos internacionales que son imprescindibles para ayudar al pueblo de Palestina, para ayudar al pueblo a conseguir esta visión, esta aspiración, a estar listos para convertirse en Estado. Esto es muy importante si hablamos del consenso y viene a la zaga de otras importantes declaraciones por parte de la Unión Europea, y me refiero aquí a las conclusiones del Consejo celebrado en el mes de diciembre del año pasado. Muy importante, como digo, esta declaración, porque al mundo le presenta un punto de vista unificado cuando nos planteamos lo que hace falta, el requisito indispensable para poder cerciorarnos de que se va a dar un proceso político que va a resultar en esto que nos ocupa desde hace 16 años, 19 después de la reunión de Madrid. Muy importante esta declaración. Fue la primera vez que se presentaba un posicionamiento unido europeo. Son todos los países los que están de acuerdo. Y habla acerca de términos de referencia para el proceso de paz. Habla también acerca de la necesidad de poner fin a la ocupación, y habla acerca de los límites del 67, esas fronteras, incluyendo lo relativo a Jerusalén. Efectivamente, aceptaba Jerusalén Oriental como capital del futuro Estado de Palestina. Esto exige que se ponga fin a lo que se está dando en Gaza. Es un impulso. Hablo acerca de poner fin a este sitio. Son dos declaraciones, la declaración de la Unión Europea, la declaración también del cuarteto del 19 de marzo. Vamos a ver cómo encajan, cómo hay congruencia, y esto es bueno también porque demuestra que Europa ha podido efectivamente seguir adelante con su curso, este planteamiento paneuropeo acordado con semanas de antelación. Y sabemos que esta es una posición firme. Hay unicidad. Se desea ver cómo se pone fin a la ocupación que data desde el 67, y se trata también de ver cómo el pueblo palestino vive como pueblo libre. Esto es un factor importantísimo que nos da fuerza. Es importante saber que se goza de un apoyo de este tipo. Esto nos anima, es positivo. Y luego hay otros rasgos positivos ahora mismo también. Vamos avanzando y buscamos esta libertad, buscamos efectivamente la consecución de esta tarea de prepararnos para ser Estado. Y nos anima el ver los logros francamente en situaciones más que difíciles. Los 2 años anteriores al lanzamiento de este programa, que se llama Palestina, finalizando la ocupación y creando el Estado, en este periodo preparativo de 2 años hemos logrado poner en marcha, ejecutar casi 1000 proyectos de infraestructura en zonas rurales, básicamente, zonas marginalizadas y muy afectadas por actividades relativas a los asentamientos. Ha sido muy importante. Son 1000 proyectos a lo largo de 2 años. Hace unos 2 meses, más o menos, celebramos la consecución del programa número 1000 en un pequeño poblado en Cisjordania. Vinieron a celebrar con nosotros no solamente los habitantes de ese pueblo, sino de pueblos colindantes, y nos sentimos francamente muy bien. Nos sentimos muy bien todos los palestinos, con este telón de fondo de tremendas dificultades que, tras mucho tiempo de caos,
tras vivir en tiempos sin ley, hemos visto que se puede lograr. Esto emerge, esto aflora, algo que nos anima a nosotros como palestinos a comprender que estamos en el buen camino. Todos nosotros como palestinos sabemos que sí, tenemos razón cuando nos planteamos el conquistar esta sensación de fracaso que era consecuencia directa de décadas de ocupación opresiva. Esto ha sido una consecuencia importantísima. Han sido décadas de ocupación, repito. Esta sensación de fracaso se manifiesta muchas veces. Sumisión. Hay poco que podamos hacer como palestinos. Esa puede ser una reacción. También puede ser otra cosa, puede ser una reacción beligerante. Durante mucho tiempo hemos pensado, si queremos poner fin a la ocupación, si queremos construir este Estado, no lo vamos a conseguir siendo sumisos o reaccionando con beligerancia. No, tenemos que ser positivos en nuestro programa. Tenemos que responder en primer lugar a las necesidades de nuestro pueblo, que puedan permanecer en su tierra, que puedan ejercer su derecho a la vida en su terruño, ellos y sus hijos y sus nietos, en vías de lograr la libertad. Nuestra capacidad de aguante, la fortaleza de nuestra gente, la perseverancia, ha sido verdaderamente algo que ha nutrido y se ha nutrido de estos 1000 proyectos. Las infraestructuras básicas, acceso a agua, electricidad, mejores caminos, servicios sociales y sanitarios. Esto ha sido vital para estos éxitos que la autoridad ha podido conseguir. Celebramos y conmemoramos, como digo, este proyecto número 1000 y prometimos que los próximos 1000 proyectos no nos van a llevar 2 años, no. Van a ser dentro de este año, dentro del año 2010, vamos a poder efectivamente lograr los siguientes 1000 proyectos en campos parecidos. Básicamente, proyectos que se dan en Cisjordania, por cómo están las cosas de la separación. No podemos lanzar proyectos de este tipo en la Franja de Gaza porque hay un sitio, porque hay grandes dificultades. Pero nuestra gente en la Franja, a pesar de la miseria, a pesar de estas condiciones sin precedentes, condiciones de vida sin precedentes, también ellos aspiran a más. Están esperanzados y nosotros compartimos sus esperanzas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que igual que hemos podido ejecutar estas iniciativas, lograrlas en Cisjordania, podremos hacer lo mismo, pero mucho más rápidamente en la Franja de Gaza, en cuanto se ponga fin a este asedio, en cuanto nuestra condición doméstica consiga arreglarse. Unidos, todos nosotros, con instituciones también unidas. Estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados, más o menos. Eso es la Franja de Gaza. Eso no es una geografía amplia. Se puede cubrir mucho más fácilmente que Cisjordania, que está fragmentado y dividido por las barreras, por las separaciones, por todo lo que se ha dado en relación con los asentamientos por parte de Israel. Esto, de hecho, es otro factor que nos garantiza fuerza. Hemos hablado acerca de logros, hemos hablado de seguridad. Y tengo que decir que en los últimos 2 o 3 años, pues en este tiempo también hemos conseguido unas mejoras notables en el campo de la integridad de nuestro sistema financiero. Y de hecho, ahora mismo se ha logrado una etapa de comparabilidad favorable. La verdad es que nos comparamos bien con nuestros homólogos internacionales. Yo puedo aportar algo acerca de la gestión económica. ¿Me están recordando? Bien. ¿Cuándo paro? Porque yo paro cuando me digan. A ver, ¿quién está al mando, por favor? ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunta el primer ministro. Normalmente las intervenciones son de 20-25 minutos. Okay. Comenzamos cuando usted quiera el coloquio. Están llegando ya muchas preguntas. Cuando usted quiera.
Can somebody please translate? How much longer do I have? It's a simple question. When July. Tiempo tengo. Can I have another 2 or 3 minutes and then we Okay, go? Okay, thank you. Okay. Oh, I have one. Okay. Se ha dado cuenta el primer ministro de que tiene un auricular. Bien, decía entonces que hablábamos acerca de las finanzas públicas, la gestión pública, la ley, el orden, el cumplimiento de la ley, la reforma judicial. Hay indicios claros y parece que hay variaciones importantes y muy positivas. Y todo esto nos da a entender que se confía más en la capacidad de la Autoridad Nacional Palestina para dirimir justamente las diferencias. Tendríamos que hablar también acerca del emplazamiento. Estamos ahora mismo en Madrid y sí, es verdad que es un país que ha hecho mucho a favor de la paz, defendiendo esta causa en nuestra región. La Conferencia de Madrid ha sido un hito internacional y sabemos que según nos aproximamos al 20º aniversario de esta Conferencia de Madrid, sabemos que estamos a punto, ¿no?, de celebrarlo, hemos visto progreso en este sentido. Así que esta celebración sabemos que no se daría si no hubiera un logro parecido, porque si no, tendríamos que ver esta ocupación finalizada, tendríamos que ver al pueblo palestino viviendo libremente en su país. Así que, señoras y señores, les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir estas ideas con ustedes. Me honran, repito. Así que ha llegado ahora el momento del agradecimiento y de las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor primer ministro. Disculpas. Disculpas por haberle recordado el tiempo del coloquio. Mire, hay muchas preguntas, señor primer ministro. Algunas de ellas. ¿Está satisfecho usted del resultado del foro multilateral celebrado durante los 2 últimos días en Madrid y al que se ha referido usted varias veces en su intervención? Un foro para coordinar la ayuda de los principales donantes de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Le parece suficiente la ayuda anunciada por España, 30 de los más de 1.000 millones que ustedes habían solicitado? Pero además de dinero, Palestina ha tratado de apuntalar los esfuerzos de construcción institucional con vistas a un futuro Estado independiente. ¿Ha conseguido en esta cumbre avances en ese sentido? ¿Qué impresión le dio el representante del cuarteto, Mr. Tony Blair? Muchas gracias. Sí, pues desde luego sí. En primer lugar, sí, estamos muy satisfechos con la conferencia, con lo que ha sucedido, las conversaciones y el resultado. Es una reunión de máxima calidad. Estamos viendo cómo se ha seguido adelante en este intento. Es una reunión que se da de forma sistemática, no es una conferencia, no son donantes, ¿no?, que se reúnen con este fin para comprometerse, no es eso. No obstante, es muy importante recordar que la reunión pues tomó nota muy favorable de nuestras expectativas, lo que necesitamos a título de financiación. Necesitamos 1.200 millones de dólares y aparte pues 670 millones de dólares que necesitamos también para gastos de desarrollo. Esta reunión avala nuestra solicitud porque se basa en una política financiera que, entre otras cosas, aspira a hacer que sea posible que nosotros logremos el poder nutrirnos de nuestros recursos.
no necesitando ya ayudas externas, porque a lo que aspiramos es a una Palestina viable en términos económicos, que pueda satisfacer las necesidades de sus ciudadanos con sus propios recursos. Así que animamos a este tipo de reuniones y agradecemos que se haya tomado nota positiva de estas necesidades y vemos que estas necesidades van a verse satisfechas. También ha sido muy importante la reunión porque ha hecho referencia a ciertos impedimentos. Hay obstáculos que hacen que sea difícil que nosotros avancemos a la velocidad necesaria o deseada a los objetivos. Restricción de desplazamientos en Cisjordania, realidades en la Franja de Gaza, aparte de limitaciones físicas, ¿no? Yo podría hablar acerca de restricciones funcionales. La autoridad a nivel oficial o a nivel privado necesita obtener permisos para poder emprender iniciativas de desarrollo en ciertos proyectos, y gran parte de Cisjordania se define como zona C, que resulta que es el 60% más o menos de la geografía de Cisjordania y la Franja de Gaza. Se hace referencia a la importancia de esta realidad. Muchos oradores, aunque esto no es necesariamente político, pero se ha hablado acerca de la necesidad de interrumpir las actividades de tipo asentamiento, otras prácticas, como hemos visto que se dan en Jerusalén desde hace demasiado tiempo, intensificado, bueno, pues demoliciones, etcétera. Todo esto tiene que tocar su fin. Así que en este sentido la reunión ha sido importante. Y en última instancia, y muy importante también, ha habido un rasgo de tremendo peso en esta reunión. Nosotros, los palestinos, vemos las cosas desde un prisma y parece que se comprende. Se entiende que hay una adaptabilidad a este emergente estado. No me refiero a algo en la nebulosa. Cuando el cuarteto avala nuestro plan, si yo entiendo el devenir histórico, esta reunión del cuarteto en marzo ha sido la primera ocasión en la que ha habido un apoyo sólido internacional, un apoyo unánime para cualquier iniciativa palestina, de cualquier índole. Y en este sentido ha sido un hito. Ayer, en Madrid, hemos visto que ha sido una parada importante para afirmar y confirmar que es inevitable que emerja efectivamente un Estado de Palestina independiente y soberano. Tenemos que decir que para nosotros esto es lo más importante. Es importante que esto se plasme, que se traduzca, que se comprenda, que no es ya un concepto, se convertirá en una posibilidad para luego pasar a ser realidad. Esto es el ejercicio y Madrid ha sido muy importante. Avanzamos desde el concepto hasta la posibilidad para llegar a lograr una realidad ineludible. Y cuanto antes, mejor. Pero no solamente a nivel internacional, porque hay consenso internacional, pero sobre todo, porque será mejor para las partes involucradas. Por eso es importante. Y a medida que avanzamos y nos aproximamos al final de estos 2 años que hemos planteado que son los años necesarios para prepararnos verdaderamente, pues cuanto más se explique y se recalque y se refuerce, mejor será para todos, no solo para los palestinos, también para los israelíes, para la región, para la comunidad internacional. El señor Blair nos ayuda desde el principio, sí. Hacemos lo que hacemos, nos preparamos, incluso antes del inicio del programa, explicando lo que hace falta para apoyarnos desde el punto de vista de recursos financieros y también
y también para lograr un entorno más amigable para nosotros, que nos permita lograr. Hablo de muchísimas cosas que tendrán que ser tenidas en cuenta. Los permisos necesarios para que se den estas actuaciones. El señor Blair se ha mantenido muy activo en este sentido y ha sido de gran ayuda, explicando para nosotros y para la comunidad internacional, incluyendo en foros como el de ayer y otros. París, por ejemplo, en el 2007. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy interesados en seguir involucrados, seguir participando de forma muy activa con las partes que se mantienen en activo en el entorno internacional. Lo que buscamos es una oportunidad para lograr esta empresa que nos anima. Señor ministro, más preguntas. ¿Quieren saber en qué se basa usted realmente para asegurar, como ha hecho recientemente, que en 2011 se declarará el Estado palestino junto al de Israel, con el que convivirá en completa armonía? ¿Qué milagro tiene que ocurrir para que Israel se preste al acuerdo? Cristina López, de la cadena SER, dice: ¿qué opina, señor primer ministro, de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que ayer dijo sentirse frustrado por el estancamiento del proceso de paz y aseguró que Estados Unidos no puede imponer soluciones si las partes implicadas no están dispuestas a mirar más allá de sus viejos planteamientos antagonistas? Rosa Meneses, del diario El Mundo, le pregunta qué ocurrirá si en el plazo dado no se crea el Estado palestino por medio de un acuerdo con Israel. Thank you. Gracias a usted, sí. Bien, aunque ya se sabe que vengo de una parte del mundo donde se suponía que había muchos milagros, pues no sé si podría decir que estoy de acuerdo con esto. No sé si se podría definir como milagrosa la solución. No, yo creo que estamos abocados al realismo de forma seria. No acabamos de arrancar el proceso, no estamos en el 90 ni en el 91. Nosotros, palestinos, nosotros deseamos poner fin a este conflicto en función de esta resolución desde hace mucho tiempo, desde el 98. El conflicto ha superado procesos, mecanismos, pautas, marcos, Madrid, Oslo, ya lo sabemos todos, ¿no? Se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho, todo lo que se ha podido hacer. Así que no podemos decir verdaderamente que empecemos de nada. Todo lo que he dicho esta mañana, todo lo que he dicho, está empapado de un consenso internacional a favor de una solución. Y esto es la otra cara de la moneda a la que me he estado refiriendo. Queremos que esto se dé. Así que mi primera respuesta sería que no es que estamos empezando de cero, no. En segundo lugar, por lo menos durante un cierto tiempo y a medida que había una postura aparentemente favorable que afloraba para permitirnos a nosotros, palestinos, que nos planteáramos un país propio, pues en el 2002 más o menos, y si recuerdan, surge esta idea de que el pueblo palestino, la autoridad palestina, tienen de alguna forma que superar una prueba para demostrar su cualificación, una especie como de convalidación para ver si están listos o no para hacer esto que quieren. Hablamos de una ocupación que debería de haber tocado su fin, pero
algo iba de la mano con ese reconocimiento, algo que tenía que ver con esta pregunta, esta duda acerca de si los palestinos están o no listos, merecen verdaderamente, están en disposición de aprovechar. Pues, señoras y señores, esta mañana ya he hablado y les he asegurado que así es. No hablo acerca de la justicia o falta de justicia de una prueba de este tipo, porque yo personalmente no creo que debiera de haber ningún tipo de condicionamiento al derecho de un pueblo que viva como pueblo en su país. Hablo acerca de una falta de justicia y creo que hemos superado esa prueba. Hemos puesto en marcha todas las obligaciones de este mapa de ruta. Me remito a la 1515. Así que en tanto en cuanto eso ha sido una barrera para que nosotros podamos comprometernos eficazmente en este esfuerzo, pues nosotros hemos hecho lo que había que hacer. Algo que debería de verse reconocido. Así que eso es otro punto a favor. ¿Qué hace falta, pues? Pues hace falta un proceso que tenga en cuenta las debilidades del marco al que nos enfrentamos. Y yo creo que algo muy importante, y así llegamos a las siguientes preguntas, es la asimetría fundamental que se da en las posturas negociadoras entre palestinos e israelíes en este proceso político. El papel que desempeña Israel como potencia que ocupa. Implícitamente se entiende en una serie de realidades, incluido Oslo. El poner fin a la ocupación, que fue objeto de consenso internacional muchos años después del comienzo de Oslo, esta idea de que poner fin a la ocupación es una tarea que iba a emprender Israel con el apoyo, el estímulo, la ayuda de la comunidad internacional. Imaginemos entonces esta asimetría. La acabo de comentar en estas posturas negociadoras. Recordemos que el proceso, por razones varias, no se logró. Pensemos qué ha sucedido. Ha habido una ronda de negociaciones, otra más, una cuarta, una quinta. Pues no es la política, es que es la ley física que predice que una situación parecida va a dar lugar a una erosión a los términos de referencia, de forma tal que se pueda llegar a un acuerdo. Aspiraríamos a un acuerdo duradero. Esto es un punto en contra. Sabiendo que es un punto en contra y teniendo presente estas realidades, tenemos que plantear esta consideración. Se reconoce, y esto es un defecto estructural que se asocia con el marco político. De hecho, es lo que se ha intentado lograr a la hora de conseguir un acuerdo. Ya hemos oído muchas veces y dicho que es un problema, saber que hay un problema, acordar que hay un problema es un primer paso hacia un acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Y no sé durante cuánto más tiempo va el mundo a plantearse el seguir aceptando una situación en la que Israel, que ocupa, sigue actuando de forma que no encaja con aquello que es imprescindible para poner fin a esta ocupación. Antes o después, creo, esa frustración a la que se refería usted cuando hablaba de este tercer punto, antes o después, como digo, se va a apreciar. Y claramente, algo que preocupa a todos desde que se ha dado este conflicto, en tanto en cuanto esta ocupación debe de tocar su fin, estamos convencidos de que así es, va a haber sin duda un cambio tectónico, un cambio paradigmático, esta mayor responsabilidad directa por parte de la comunidad internacional.
de esto que se da desde el año 67. Y desde luego nosotros, a medida que nos acercamos al final, completando estas tareas de desarrollo de capacidades y demás, pero aparte de este reconocimiento de cómo esto ha podido dañar las aspiraciones, sabemos que estamos todos trabajando en pro de un ajuste significativo que tendrá que darse, pensando en un proceso político que en principio avanzará más rápidamente para conseguir ese logro que nos planteamos. Yo creo que, de nuevo, esta verdad de que es inevitable que surja el Estado de Palestina, esta será la respuesta al conflicto. A medida que esto se vaya comprendiendo y sobre todo por nuestros vecinos de Israel, pues más cerca estaremos a conseguir el objetivo. Desde luego, yo estoy convencido. Ya sé que hemos empezado hablando de los puntos en contra, de lo negativo, pero decir que no se puede hacer sencillamente porque se ha fracasado durante décadas no quiere decir que no se pueda conseguir nunca. Y yo creo que así podemos plantearnos otra profecía. No debemos de hablar de fracaso tras fracaso. No debemos de tirar la toalla, no debemos de sucumbir ante esta presión que se asocia al proceso político. Y cuando digo presión, quiero decir antagonismo. Hablo de críticas, hablo de pérdida de fe, hablo de rechazo, que, bueno, durante décadas es lo que nos acompaña. Yo creo que además nos incumbe a todos nosotros el hacer todo lo posible para lograrlo. Se puede lograr y cuanto antes lo comprendamos, mejor. Esto es lo que yo he oído. Yo creo que se va a entender que así es. Sobre todo, bueno, pues importante que así lo comprendan nuestros vecinos de Israel. Oigo hablar de esta visión, esta aspiración. Se describe como ejercicio unilateral, ¿no? A diferencia de lo que habría que ser. Y yo creo que hasta cierto punto es así. Esta visión, esta iniciativa de prepararnos para ser Estado, pues en gran medida es unilateral, es verdad. Y es correcto, es bueno que así sea, porque lo que estamos haciendo, en verdad, es prepararnos para ser Estado. Estado, pero palestino, con nuestras instituciones palestinas. Desarrollar el Estado de Palestina, creando un Estado de Palestina, es algo que conseguiremos tras el proceso de paz. Y al así hacerlo, nosotros, los palestinos, estaremos cumpliendo con un compromiso. En primer lugar, para con nuestro pueblo, encajando dentro de este marco político que nos relaciona con la comunidad internacional, incluyendo a nuestros vecinos de Israel, incluyendo a Israel. Así que sí, es por esto. Sabemos que va a ser difícil. Ya sabemos que no va a ser un paseo. Pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Decir, me rindo? No. Hay que hacer algo conjuntamente. Lo que tenemos que hacer es, día tras día, lograr realidades y hechos positivos que encajen con esta visión, con este concepto, para que esta posibilidad se convierta en una realidad que nutrirá a nuestro pueblo y que también podrá ser aprovechada por los vecinos de Israel. No es algo que vaya a darse de la noche a la mañana. Va a ser algo que afecte a todos, incluyendo a nuestros vecinos de Israel. Y es importante que tengamos seguro que hay una serie de valores sobre los que se va a cimentar el Estado de Palestina. Es un Estado que se va a cimentar en principios y valores que encajan plenamente con aquellos valores universales, aceptados como tales: tolerancia, democracia, no discriminación, justicia,
ningún tipo de discriminación, ni étnica, ni racial, de ningún tipo. Esto es a lo que aspiramos y esto es lo que vamos a lograr con la ayuda de la comunidad internacional. Va a darse, va a suceder, es ineludible, visto lo que nosotros percibimos como una postura internacional sólida que apoya esta visión, este apoyo internacional que es esencial. Señor primer ministro, tenemos todavía muchas preguntas y poco tiempo, porque usted tiene otras ocupaciones previstas para el día de hoy. Le agradecería la mayor concreción posible en las respuestas a las siguientes cuestiones y yo invitaría ahora a que intervenga el exministro de Israel, presente y amigo de España, Shlomo Ben-Ami. Sí, desde ahí, con el micrófono que le está acercando la señorita. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que todos aquellos que hayan seguido la trayectoria tan difícil del movimiento nacional palestino son conscientes de la etapa extraordinariamente revolucionaria que representa la visión que nos introdujo el primer ministro Fayyad. De hecho, uno podría decir que se trata de la consecuencia lógica de la Declaración de Independencia del 1988, que por razones que todo el mundo conoce, el conflicto, la incapacidad de salir adelante con un viable proceso de paz, no pasó a la etapa de construcción, ni institucional, ni infraestructuras. Y creo que lo que representa el primer ministro Salam Fayyad es verdaderamente algo de una categoría profundamente histórica en el devenir del pueblo palestino. Comentábamos antes de entrar que la paz no es cuestión de confianza realmente. Yo creo que eso fue una de las falacias de Oslo, pensar que hay que construir confianza y sobre eso vamos a construir paz. Es imposible de construir confianza entre el poder ocupante y el ocupado. Eso fue una falacia. Lo que hay que tener es respeto hacia el otro. Yo creo que lo que está haciendo el primer ministro Fayyad es creando la respetabilidad del argumento palestino por un Estado viable y serio. Y está, de hecho, exponiendo la falacia del argumento que se oye frecuentemente en Israel de que no hay un partner para la paz. Esa es la lógica, así entiendo yo la filosofía o la visión del primer ministro Fayyad. Por lo cual yo estoy muy satisfecho personalmente como alguien que tuvo, digamos, algunas acciones en este proceso de paz. Algunas se vendieron a la baja. Y ahora, pues, a través de la persona y esta visión, seguramente están teniendo perspectivas mucho más válidas. Se nota, no digo necesariamente en el gobierno israelí actual, porque va a ser muy difícil, en mi opinión, que se pueda llegar a un acuerdo entre las posturas palestinas e israelíes, dada la situación política actual, pero sí hay un apoyo internacional en torno a esta visión muchísimo más sólido que nunca, mucho más comprometido y no se expresa solamente en donaciones. Yo creo que sería interesante, y ese es uno de los mensajes implícitos que yo he oído aquí, es que hay que también invertir, o sea, ver Palestina como una tierra de oportunidades económicas para la comunidad empresarial y no solo para la cuestión de donantes. De todos modos, felicitaciones y yo soy de los que le aplaudirían y le desearían todo lo mejor en esta campaña tan difícil para salir de lo que muchos israelíes llamaban un pre-estado fallido a un estado válido, consecuente con la historia del pueblo palestino y con sus derechos legítimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Más preguntas. Leire Guijo le pregunta al señor primer ministro, desde Europa Press, ¿en qué punto están las conversaciones de reconciliación con Hamás? Y si no cree que una reconciliación palestina empujaría a la comunidad internacional a presionar a Israel con mayor determinación. Hay más preguntas en relación con este tema de Hamás. ¿No cree que es imposible construir un Estado palestino estable y fiable sin esa reconciliación?
Thank you. Muchas gracias. Pues son factores que tienen su peso, ¿verdad? Cuando nos planteamos la reconciliación que se describe como necesaria si queremos llegar a este Estado de Palestina, porque vista la separación actual, esto no es posible, aun cuando lográsemos todo lo demás que acabo de describir esta mañana. Ahora, por supuesto, esto no es ninguna novedad. Ha habido debate, ha habido diálogo, se ha comentado y otros asuntos, pero básicamente centrándonos en asuntos o plataformas políticas, cosas de esta índole. Se ha visto que es muy difícil lograr esta reconciliación. Se ha dedicado mucho tiempo, muchos esfuerzos, se han dedicado, repito, a otra dimensión importante que se tenía que haber tenido en cuenta desde el principio. Y me refiero a la doctrina de seguridad, la postura de la autoridad. Vistas las diferencias políticas y su naturaleza, ha llevado demasiado tiempo. Y hablamos acerca de este abordaje, pensando en esta reconciliación, puntos de vista que aparentemente no van a poder ser nunca reconciliados. El objetivo no se logró. Aun cuando se hayan logrado acuerdos dentro del campo de la reconciliación, cuando hablamos, por ejemplo, del acuerdo Maca, sabemos que no arrojó frutos, no duró mucho. 3 meses, creo. Y luego vemos que faltaba en ese diálogo la consideración de la postura de seguridad, la necesidad de lograr un consenso. Esto es importante. Cualquier sistema democrático puede esperar diferencias y pluralismos políticos y debe de hacerlo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Porque en otros países, en otras regiones, se entiende perfectamente. Pues porque no en nuestro contexto. Esta no es la causa nuclear. Esto no es lo que explica las dificultades. Era una falta de acuerdo, una falta de consenso de esta postura de seguridad. Y yo defiendo ahora que han cambiado las cosas. Nuestra política de seguridad, nuestra postura, la de la autoridad palestina, se conoce, se explica, se pormenoriza bien. Y nos ceñimos de forma sistemática a esta postura. En cuanto a la situación en la Franja de Gaza, pues aquellos de ustedes que están al tanto de lo que ha sucedido saben que ha habido una serie de acciones en semanas recientes, también declaraciones, dando a entender que Hamas en Gaza estaba adoptando una postura, quizás no de forma tan explícita como nosotros. Hay un elemento positivo en todo esto. Esto es importantísimo. Yo creo, además, que si esta es la base para el avance, pues yo creo que todos nosotros, a título colectivo, palestinos, todos podremos más probablemente participar de forma efectiva y eficaz y defender nuestra causa y ver que se da la posibilidad efectivamente de participar con la comunidad internacional, logrando que se comprenda el punto de vista. Yo creo que el diálogo debe de seguir su curso sobre asuntos políticos. En última instancia, vamos a lograr una convergencia política. No sé cuándo. O bien la convergencia se da en función a una plataforma política, una que encaje con nuestros compromisos, o si no, por lo menos, llegaremos a un acuerdo para ver cómo gestionamos estas diferencias de forma eficaz. Pero lo que no podemos plantearnos es un pluralismo en el campo de la seguridad, porque esto no encaja con el proyecto. Estamos hablando de un Estado y claramente el pluralismo de seguridad no encaja dentro de un Estado. No puede haber un abordaje plural. Tenemos que plantearnos cómo unirnos y
lo lograremos más fácilmente superando estas diferencias. Esto es un factor ineludible y yo creo que el sitio debe de tocar su fin. Este asedio debe de tocar su fin. A diferencia de lo que se suele defender, yo creo que va a ser algo que vaya debilitando aún más. Israel necesita, por razones evidentes, poner fin al asedio, pero desde el punto de vista político sería excelente para la reunificación del país y de las instituciones, así que hay posibilidades. Yo quisiera reiterar lo que he dicho, es absolutamente esencial el que consigamos que nuestro país se aúne. Señor primer ministro, Jerusalén es una de las cuestiones más espinosas en las negociaciones con Israel. Le preguntan si quedará para el final del proceso o hay alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo a medio plazo. ¿Es algo absolutamente irrenunciable para Palestina? ¿Es optimista respecto de que Israel acepte la petición de Estados Unidos de que suspenda durante 4 meses la colonización de Jerusalén Este? Ya desde el principio, nosotros, los palestinos, pensábamos que este punto de vista, este abordaje era erróneo. La moratoria fue introducida y diseñada para excluir Jerusalén Oriental. Desde el principio pensamos que no era idóneo. ¿Qué ha sucedido? Pues se han exacerbado las complicaciones, afloran, y ha sido este aviso de las unidades en Jerusalén en un momento que coincidía con la visita por el vicepresidente de Estados Unidos, pero es parte de la realidad, ¿no? Por estas ampliaciones en los asentamientos. Esto sigue su curso en Jerusalén Oriental y en zonas cercanas. Hablaríamos acerca de lo que sucede, que, bueno, pues no es una violación, es esta zona definida como la define el gobierno, que no encaja, por cierto, con esta definición acordada internacionalmente. Así que esto es problemático. Pero me van a permitir que añada algo más acerca de esta diferencia de opiniones. Esto es importante. El asunto este del desacuerdo entre nosotros e Israel en cuanto a los asentamientos y las actividades relacionadas con los asentamientos, pues no debo decir nosotros e Israel, no, porque en un momento dado, en el 2009, parecía que había un consenso internacional a favor de conseguir que se resumiera el proceso político. Hacer las cosas bien incluye, por supuesto, el congelar estos asentamientos, tal y como está definido por la hoja de ruta. Crecimiento amplio, eliminación de tal... En fin, quedaba clarísimamente redactado. Esto cambió porque Israel no lo aceptó y dio lugar a, bueno, pues a mucho debate, ¿no?, acerca de lo que hay en curso. Y esto es muy serio desde el punto de vista de que es completamente ilegal, pero desde el punto de vista práctico tampoco es válido. Se empieza a ningunear dentro del contexto internacional, haciendo referencia al problema en términos materiales solamente. Esto es trivializar. ¿Qué les pasa a los palestinos? ¿Por qué están tan nerviosos con estos asentamientos? ¿Por qué ahora de pronto ponen el grito en el cielo? Si lo único que ha sucedido es que se han añadido pues un dormitorio a una casa, o han añadido un ala a un colegio, o bueno, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a los palestinos? Estas eran las preguntas. Pues yo creo que se hizo de menos el asunto. El asunto es político. Por supuesto que es material, claro que sí. Hay consecuencias materiales que tienen su peso porque esta actividad sigue su curso, Y hablamos de Jerusalén Oriental.
y tendrá que ser la capital del futuro Estado de Palestina para que esto sea aceptable para nosotros. Esto forma parte de la realidad. La comunidad mundial así lo ha entendido también. El asunto es político por otra razón también. Los palestinos, creo yo, y la comunidad internacional en general, deben de planteárselo, pero en términos políticos. La pregunta a la que nos enfrentamos es la siguiente. Esto tiene que ver con el relanzamiento de un proceso político que tiene la fuerza suficiente como para lograr arrojar los objetivos deseados. La pregunta entonces es si la comunidad internacional dirigida o encabezada por Estados Unidos de América ha logrado este compromiso de Israel, del Estado de Israel, un compromiso básico, que es el de comprometerse a dejar de ejercer acciones de asentamientos. Es fundamental, es básico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos tener la certeza de que una vez lanzado el proceso, cómo sabemos que se va a conseguir un resultado? ¿Cómo lo sabemos? Esta es la pregunta, esta es la cuestión. Y va al meollo mismo de lo que nos parece importante. Así que todos nosotros podremos comprometernos. Este es el asunto que nos ocupa. Es algo que vemos que chirría, ¿no? Que no encaja. El permitir que sigan adelante estas actividades de asentamiento cuando se habla acerca de paz. Es una contradicción política evidente. Y yo creo que es algo que necesitamos rectificar. Se tiene que corregir. Carlos Puente le pregunta, señor primer ministro, ¿cómo tiene prevista la autoridad palestina la estrategia de control de los fondos que se están recaudando a nivel internacional para la construcción del Estado palestino y cómo evitar la corrupción? Controlar y evitar la corrupción en el empleo de los fondos. Sí. Esta es la pregunta que siempre me resulta muy difícil y por la que luego tengo problemas. Voy a ver. Bien, en este caso sí que podemos hablar acerca de progreso por parte de la autoridad. Sí, sabemos que contamos con un sistema que puede efectivamente gestionar los fondos de forma transparente, de forma equitativa, de forma eficaz y, por supuesto, siempre rindiendo cuentas. Es algo que hemos conseguido lograr, sí, y es algo que ha sido confirmado por nuestros interlocutores internacionales y también por las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, la Unión Europea, otras importantes agencias, muy importantes agencias. Nuestro sistema es un sistema abierto. Nosotros de forma sistemática publicamos información detallada de ingresos y gastos el 15 de cada mes, el 15 de cada uno de los meses del año damos esta información impresa sobre papel, en formato digital. Es un sistema abierto y transparente hasta tal punto que los donantes han decidido hacer llegar la ayuda directamente a nuestro tesoro. Y esto, pues a modo de resumen, les permite a ustedes comprender que gozamos de confianza. Y también la capacidad gestora es notable. Es un sistema financiero íntegro. Y también está el hecho de que la autoridad palestina pues ha progresado mucho a la hora de luchar contra la corrupción, para tener la certeza de que el sistema es uno en el que el gobierno es abierto. Esto a menudo lo uso a modo de ejemplo para explicar que se ha logrado este éxito. Es una forma de conseguir un apoyo. Seguimos adelante y les aseguro, quizás de forma inmodesta, que esto es algo que sí, por supuesto, se somete a verificaciones, y les aseguro que la gestión financiera en nuestro sistema, pues estamos muy a la cabeza.
del entorno internacional. Expertos del mundo están de acuerdo en esto. Y de hecho la Unión Europea, Estados Unidos de América y otros países, aparte de agencias e instituciones, repito, nos hacen llegar la ayuda de forma directa. Esto es algo, bueno, pues inaudito, ¿no? Si no estuvieran seguros, si hubiera algo que incomodara, no lo harían. Pero hay auditorías, hay verificaciones, hay un control y superamos la prueba. Y seguro que sabremos superar todas las demás pruebas que se interponen entre nosotros y el conseguir ser Estado. La última pregunta es de Francisco José Alonso Rodríguez, de la Liga Española por Derechos Humanos, que quiere saber cuál es la posición de usted en relación a la problemática de otro pueblo o de otra nación sin Estado, el Sáhara Occidental, y qué punto de vista tienen ustedes para su solución. Pues la verdad es que no quiero comentar nada. No quiero comentar nada acerca de este asunto. Yo prefiero ceñirme al asunto que me incumbe a mí y a nosotros directamente, que ya de por sí es complicado. Pero quizás sí que diría algo muy breve. Es que es muy difícil para mí preocuparme de lo que me preocupo en Palestina, y esta pregunta pues tendré que dejar la respuesta para otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor primer ministro. Quiero agradecerle muy especialmente que haya estado con nosotros en el Foro de la Nueva Economía. Tienen ustedes en este foro su casa. Mucha suerte en sus propósitos.